Hola, hola mis queridos hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa noche. Espero que todos estén súper bien y listos para ser edificados con la palabra del Señor. Y bueno, seguimos también con el orden del culto. Bendiciones. Oremos. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado, te pedimos que el de mañana sea mejor. Señor, te damos las gracias por cada uno de los hermanos que se van a conectar a escuchar tu palabra, Señor. Te pido que cada uno de los hermanos que se van a conectar puedan edificar. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiere cantar una canción de adoración a ti. Mi corazón quiere adorarte, exaltarte, solo a ti, Señor, mi alabanza es para ti, mi Rey de gloria, te adoro a ti. Y solo tú mereces todo y te lo doy. Mi corazón está humillado, quebrantado. Soy mi corazón, te necesita, quiere servirte, solo a ti, Señor, mi alabanza es para ti, mi Rey de gloria, te adoro a ti, mi Dios, tú eres santo, digno, 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 y solo tú mereces todo. Y te lo doy, mi alabanza es para ti, mi Rey de gloria, te adoro a ti, tú eres santo y solo tú mereces
Hola, muy buenas hermanos. La lectura bíblica es de Salmos 27 y dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi corazón, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Gracias. Que el Señor le bendiga, hermanos. Bienvenidos. Oremos al Señor. Dios Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de la vida y por permitirnos estar en comunión, Señor, en compañerismo, presto para estudiar tu palabra. Gracias porque tú has puesto ese deseo en nuestros corazones. Te rogamos tu dirección, que tu Santo Espíritu nos lleve a la verdad que deseas que entendamos y que apliquemos a nuestra vida el día de hoy. En tu Hijo Jesucristo. Amén. En el capítulo 16, versículos 6 al 10 del libro de Hechos, está la narrativa del segundo viaje del apóstol, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo junto a su equipo de trabajo. Dice el versículo 16: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
Evidentemente el apóstol Pablo previamente, ¿verdad?, de este viaje había hecho su planificación, había estructurado la ruta del viaje, a lo mejor había levantado alguna ofrenda para financiar esta actividad, o levantado fondos para realizar esta actividad, este tiempo. Y el propósito no era hacer turismo, el propósito no era hacer descubrimientos arqueológicos. El propósito del viaje era compartir la palabra de Dios, compartir el evangelio a aquellas provincias de Galacia que todavía no les había llegado la palabra del evangelio. Pero resulta y acontece que dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Bien, eso es diciéndolo de manera geográfica, por decirlo de alguna manera. Ellos venían del este, ¿ok?, de Jerusalén, del este, y bajaban a Frigia, al sur. Así que como el Espíritu les prohíbe hablar allí, entonces van al norte, el versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ok, venían del este, bajaron al sur, el Espíritu Santo dijo no, subieron al norte, el Espíritu Santo dijo no. ¿Qué quedaba? Occidente, al oeste. Y pasando a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. Estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hermanos, es natural y es correcto que el hombre planee. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Lucas 14:28 también hace referencia a la importancia, a la necesidad de planificar. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya hecho el cimiento no pueda acabarla, y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, ¿no? Pero en el caso de nosotros, los que somos hijos de Dios, la planificación que hacemos debe ser avalada, debe ser dirigida, más que avalada, dirigida por Dios, ¿no? Y evidentemente la motivación que tenía el apóstol Pablo era la correcta, era de ir y predicar el evangelio. Evidentemente los lugares que había seleccionado no habían sido lugares tocados por el evangelio todavía, así que era una situación razonable, era una situación, era una necesidad palpable, una necesidad evidente que se fuera a predicar a estos lugares. Pero el Espíritu Santo se los prohíbe. Una lección que podemos aprender aquí, hermanos, es que la necesidad no necesariamente confirma un llamado de Dios. Y eso fue lo que pasó en esta ocasión. Porque en ambas direcciones, tanto en el sur como en el norte, había necesidad de la palabra de Dios. Había población gentil, había grupos importantes de hebreos y judíos, pero el Espíritu Santo dijo simplemente no. ¿De qué manera se lo dijo? No se sabe. Lo que sí es importante resaltar aquí es la sensibilidad que hubo de parte de Pablo y del equipo de trabajo a decir, no, para acá el Espíritu Santo no quiere que vayamos en esta ocasión. Así que cambiemos de dirección. Como no fuimos al norte, no fuimos al sur, vamos al oeste. Y al oeste estaba Troas. Vamos a ver, versículo 10, 9, 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, varón macedonio. Estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el evangelio. Bien, entonces cruzan a Troas, y Troas era continente europeo. Era la primera vez que un equipo evangelístico se acercaba al continente europeo. Troas fue el lugar. Y Troas fue el lugar en donde Dios le da la visión a Pablo. Si nosotros no hubiéramos encontrado a Pablo en ese momento, antes de la visión, y nos hubiéramos sentado, lo hubiéramos invitado a un cafecito o tomarnos una soda ahí en la tienda de la vecindad, y le hubiéramos preguntado, bueno, Pablo, ¿y a dónde vas a compartir la palabra del Señor? Lo más seguro es que Pablo hubiera dicho en ese momento, no sé.
Y nada, ya Pablo había tenido experiencia, ya Pablo era una persona reconocida, y como que esa era una respuesta que no iba a ser buena, y a lo mejor nos hubiéramos puesto a animarle, a buscar la voluntad de Dios y todo lo demás. Y hermanos, él estaba obedeciendo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en primera parte era que a los lugares donde él había planeado ir, no le tocaba ir en ese momento, o no quería Dios en ese momento que ellos fueran a esos lugares. Más bien, cuando llega el momento de la visión, entonces él entiende la razón por la cual había sido direccionado a ese lugar. Otra cosa importante que notamos aquí, hermanos, estando en la voluntad de Dios, Él nos da su confirmación. Te aseguro que si Él se hubiera ido, si hubiera hecho huelga, si hubiera cerrado calle, o hubiera hecho alguna protesta, no, Señor, yo planifiqué esto, yo tengo a gente orando por mí para ir a esos lugares, la razón que fuera, Dios no hubiera confirmado su voluntad. Dios no le hubiera dado la visión que Dios le dio en Troas. ¿Y cuál era la visión? Cuando vio la visión, versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Y qué tipo de ayuda, hermanos? Les aseguro que no era ayuda social, no era ayuda política, no era ayuda económica, era la anunciación del Evangelio. Bien, dicen que hacer la voluntad de Dios es difícil, ¿no? También pudiéramos decir que descubrir la voluntad de Dios puede ser difícil, pero peor es estar fuera de ella. Al obedecer a Dios, hermanos, cuando nos obedecemos a Dios, Él nos muestra cuál es la visión que tiene, porque la obra que estamos haciendo no es nuestra, es de Él. Y de nada vale que nosotros nos estresemos, nos afanemos, nos turbemos, porque las cosas no están saliendo como son planeadas o como a nuestra vista esté siendo debidamente planificado, porque esta es la obra del Señor. Y lo que nos debemos ocupar, el esfuerzo que nosotros debemos tener, el anhelo que nosotros debemos tener siempre, es estar y ser consecuentes con la voluntad de Dios a la hora de hacer la tarea que tengamos asignada. Y en este caso particular era la actividad, era el programa, era el avance de la comunicación del Evangelio en el tema que estaba Pablo involucrado. Pero en nuestro caso puede ser también eso, pero también en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida como estudiantes, ¿no? Nosotros no debemos preguntar cuál es la voluntad de Dios para mi vida, no, porque la voluntad de Dios es una sola. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Y dónde estoy yo participando de esa voluntad? ¿Cómo mis planes, cómo mis objetivos, cómo las metas que me han propuesto en mi vida son consecuentes con esa voluntad de Dios? De otra manera, hermanos, estaremos fuera de ella y es peor estar en esa voluntad. Es interesante, hermanos, que el apóstol Pablo atendiera este llamamiento. Es interesante y es necesario que seamos sensibles a la actitud del Espíritu Santo. ¿Qué hubo como resultado de esto, hermanos? Troas fue la apertura de Europa al Evangelio. Después de esto visitarían Macedonia, Filipos y otras ciudades. Y se acuerdan de Filipos, ahí es donde está la iglesia de Filipenses, ¿no? Una iglesia que en su carta vemos cómo fue de bendición para el corazón de Pablo. Pero también, hermanos, fue el lugar en donde lo metieron preso y lo metieron hasta el final de la cárcel y lo amarraron con cepo junto con Silas. Pero cuando nosotros revisamos esa historia, revisamos esa lección que muchas veces lo vemos en la escuela bíblica, como una de las razones, una de las cosas que más llama la atención es el relato de que Pablo y Silas, en esas condiciones carcelarias, de humedad, de aprisionamiento, ellos estaban alabando el nombre del Señor. Y hermanos, ¿saben por qué podían hacer eso?
porque estaban seguros de que estaban dentro de la voluntad de Dios. Si ellos, yo les aseguro a ustedes que si ellos no hubieran tenido la certeza de que habían sido guiados por Dios para llegar a Filipos y para que pasaran todo ese tiempo que pasaron con Lidia, con los otros hermanos que pudieron ser ganados para el Señor, y también que tuvieran que pasar por esa experiencia de la cárcel, ellos no hubieran tenido ese ánimo, ese gozo. ¿Por qué? Porque ellos podían decir en ese momento: Dios nos tiene aquí, Dios nos llevó hasta aquí. Y hermanos, Dios lo tiene a usted donde está porque es su perfecta voluntad. A pesar de las circunstancias, a pesar de las puertas abiertas, a pesar de las puertas cerradas, ¿no? Dios quiere cumplir su voluntad y va a hacer su voluntad. Resulta y acontece que debemos nosotros estar pendientes, debemos estar anuentes, debemos estar anhelantes de entender cuál es la voluntad, cuáles son los propósitos de Dios para nuestras vidas. Pero no podemos hacerlo bajo el afán, no podemos hacerlo bajo la turbación, no podemos hacerlo bajo la molestia, la incomodidad de que hemos planificado esto, hemos organizado esto y resulta que no sale así. Porque Dios tiene control de todo. Y la obra es de Él. La obra no es de nosotros. Por eso es que nosotros, nuestro anhelo, nuestro mayor deseo debe ser buscar ser sensibles a la acción del Espíritu Santo, buscar y entender cuál es el propósito de Él por cada una de las circunstancias y esperar en Él, que es un pasaje que vamos a leer más adelante. Como les comentaba, efectos de ese viaje o consecuencias de ese viaje, hermanos, Europa entró en el radar de la predicación del Evangelio. Y desde Europa, ¿sabe quién recibió el Evangelio? América. Los misioneros europeos llegaron a Norteamérica y a toda Latinoamérica y compartieron el Evangelio. Dios tiene sus propósitos. La obra es de Él. Es de nosotros estar contentos y felices y disfrutando de saber de que estamos en su voluntad. En la lectura bíblica que leyeron hace un momento, solicitamos que leyeran el Salmo 27. Y vamos a leer en esta ocasión los versículos 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. El salmista ha decidido en su corazón esperar en Jehová. Y su alma se hubiera desmayado si no creyese que Dios es bondadoso en la tierra de los vivientes. Hermanos, la parte que nos toca a nosotros, ¿verdad? Sí, planeamos, planificamos, organizamos, ojo, pero tengamos en cuenta de que esta es la obra del Señor, de que la familia que yo tengo me la dio el Señor, de que el trabajo, el negocio que yo tengo, me lo dio el Señor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestras vidas? Podremos y necesitaremos revisar en nuestras vidas qué es lo que está pasando, que las puertas se abren o que las puertas se cierran. Porque lo que para nosotros puede ser un cierre de puertas, puede ser la apertura de otras muchas de más grandes bendiciones. Pero estamos inmersos, estamos limitados por nuestra humana capacidad. Porque no dependemos y no estamos confiados de que Dios tiene control absoluto de todo. Dos preguntas que me gustaría compartirles en esta tarde. ¿Soy sensible a la dirección del Señor? ¿Estoy navegando así a la brava por el mar, en medio de la tormenta y viendo para ver qué pizca de suerte me llega, ¿no? Y no estoy dedicado, ubicando cuál es la voluntad de Dios para mí, cuál es la voluntad de Dios, y si mis metas están de acuerdo a la voluntad que Él establece, que Él quiere, que es perfecta y agradable de paso, ¿no? Entra en conflicto con mis
planes la voluntad de Dios a nivel de su familia, a nivel de su trabajo, a nivel de sus actividades, entran en conflicto los planes que usted tiene con la voluntad de Dios, Pablo se aseguró de no desgastarse en eso. Y Pablo tenía una buena razón. Pablo estaba predicando la palabra del Señor. El Espíritu Santo había llegado a la iglesia para que pudiera tener el poder de predicar la palabra del Señor. Pero Pablo estaba más interesado en obedecer y ser sensible a Dios, ser sensible a la acción del Espíritu Santo. Y cuando él fue sensible y obedeció, Dios le confirmó mediante la visión. Y hoy, usted y yo somos consecuencias de ese acto de obediencia. Que el Señor nos ayude, hermanos. Así que, de la misma manera que Pablo, a pesar de que había planificado, a pesar de que había hecho toda la estructura que había hecho, entendió y fue sensible a que el Espíritu Santo le estaba diciendo que no aquí, que no acá, pero acá sí. Y Dios le bendijo la obra que hizo. La obra en Europa inició en ese momento. Y después, siglos más tarde, la obra llegaba el Evangelio llegaba a América. También se incluyó en ese equipo, a raíz de ese viraje hacia Troas, Lucas, el doctor. Así que esa es otra bendición que hoy podemos disfrutar, de que Pablo haya obedecido y haya sido sensible al accionar del Espíritu Santo. La oportunidad, la bendición de tener el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Entonces, ¿qué más da? Ocupémonos, esforcémonos, anhelemos, seamos sensibles al accionar del Espíritu Santo, a entender cuál es el propósito de Dios y que nuestros planes sean alineados a eso, para que haya bendición a nuestras vidas, para que haya bendición a muchas otras vidas que puedan reconocerle a Él como Señor y Salvador, y que el nombre del Señor sea ensalzado siempre. Que el Señor les bendiga, hermanos. Los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Tuya es la batalla, Señor, y en tu nombre hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes, sé cómo terminará, sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La
victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Gracias, Padre. Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Padre amado, Padre celestial, te damos las gracias, Señor, porque usted nos ha permitido reunirnos en el día de hoy para escuchar su palabra. Gracias, Señor, porque usted es el que nos abre el entendimiento, usted es el que abre nuestro corazón, usted es el que nos hace, Señor, escudriñar las escrituras para que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ellas, Señor. Permite, Padre Santo, que cada día nos podamos reunir más y más para aprender de ti. Permite, Señor, que tengamos los medios. Abre las puertas, Señor, para que su palabra corra y sea glorificada. Gracias, Padre Santo, porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Bendícenos, Señor, que podamos estar juntos en armonía. Gracias, Padre Santo. Gracias porque usted siempre está con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, amados hermanos, hemos llegado al final de este buen tiempo que hemos tenido aquí, escuchando la palabra de Dios. Espero que hayan podido edificarse, tener ese corazón dispuesto. Ahora nos corresponde poder compartir estas hermosas palabras con aquellas personas que están a nuestro alrededor, que claro, no pudieron conectarse a este servicio de esta noche. Recordemos también, amados hermanos, las actividades que tendremos para este fin de semana. Tendremos campamento de Judá desde las 2 de la tarde y también tendremos escuela dominical de los pámpanos, tendremos escuela dominical para los más pequeñines y también la escuela dominical de las damas. Y desde las 11 de la mañana, también el día domingo, nuestro culto dominical. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, que tenga una excelente noche. Bendiciones.